Un saludo fraterno a todos y felicito a los organizadores de este importante evento, como es el Fórum de Oslo. Mil gracias por invitarme. Bueno, yo soy una mujer política que estoy acostumbrada a hacer discursos de 45 hasta 1 hora, pero ahora, por respeto a ustedes, voy a sintetizar al máximo en 3 puntos importantísimos, como es el origen. Soy una mujer amazónica, pertenezco a un movimiento quichua, no sabré el inglés, pero orgullosamente sí, soy bilingüe y sé el quichua. Igualmente, el segundo punto es los motivos por los que el gobierno me tomó prisionera, que para mí no son esos los motivos, pero son otros, y profundizar me va a llevar mucho tiempo. Y también mi mayor deseo es volver a mi tierra porque tengo una responsabilidad con mi pueblo y también con mi familia. Más bien tengo el tercer punto que quiero hacer notar bien claro sobre los brazos ejecutores de los gobiernos fascistas. Es así que hoy pues trato de ayudarme yo mismo y voy a hacer mi presentación mediante un video donde voy a, junto a las imágenes, narrar los 2 primeros puntos y yo voy a profundizar en el tercer punto. Soy Guadalupe Llori, nací y vivo en una parte de la cuenca amazónica del Ecuador, un país pequeño situado en la mitad del mundo en América Latina. Por elección popular soy la prefecta de la provincia de Orellana por segunda ocasión. Pertenezco al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Agradezco en nombre de mi familia y en el mío propio a la Organización de Derechos Humanos Human Rights por su firmeza en la defensa de mis derechos en el Ecuador y en el mundo. Pese a la adversidad y a la descalificación que les hizo el gobierno de mi país, continuaron defendiéndome frente a la aberrante persecución política y al encarcelamiento del cual fui objeto. Las organizaciones ecuatorianas, llamadas a velar por el respeto a los derechos humanos, estaban alineados totalmente con el régimen. Por eso optaron por ese silencio vergonzoso. La Human Rights demostró que la defensa de los derechos humanos no es cuestión de ideología política de izquierda o de derecha. Es una posición ética ante la vida. Mil gracias a la Human Rights por ser como son, que Dios les pague. Desde el año 2006, el Ecuador vive un régimen totalitario y centralista. No existe independencia de poderes, ni contamos con un Estado de Derecho. Se nos impone la decisión personal del presidente de la República, Rafael Correa. Ante su propuesta electoral de combatir las inequidades sociales y la corrupción existente, lo apoyé con entusiasmo, mas en su gestión nos demostró su engaño y nos alejamos de él. De la región que provengo se extrae la mayor cantidad de petróleo, principal fuente de ingresos de divisas de mi país. Por el caniportismo de los gobiernos tenemos un retraso de al menos 20 años en el desarrollo económico. Las pocas reivindicaciones las hemos conseguido con movilizaciones sociales, incluyendo huelgas de hambre. En la parroquia de Dayuma, en noviembre del 2007, sus habitantes realizaron una medida de hecho reclamando la atención gubernamental. En respuesta se desplegó un operativo en el que se reprimió salvajemente a la población, incluyendo a ancianos, mujeres y niños. Se encarceló a 27 humildes campesinos, se les acusó del delito de sabotaje y terrorismo. El presidente me insultó a través de los medios de comunicación nacional por reclamar el salvajismo y la prisión de los ciudadanos dayumenses, lo que mereció mi rechazo público. El 7 de diciembre del 2007, en un desproporcionado operativo militar similar a las que se despliega para apresar a capos del narcotráfico o a peligrosos terroristas,
Más de 700 efectivos militares y policías entraron en mi casa, rompiendo puertas y ventanas, golpeando salvajemente a mi anciano padre y a mi sobrina. La súplica, el llanto, los ruegos de mis padres y mi familia resultaron vanos. Cual peligrosa delincuente, sin darme ninguna explicación, fui apresada y trasladada a una cárcel en la ciudad de Quito, a más de 300 kilómetros del lugar de mi residencia. Para justificar mi encarcelamiento, ocultamente la Fiscalía y el juez me imputaron como autora intelectual del delito de sabotaje y terrorismo. Al Ministerio Fiscal le resultó imposible demostrar el cometimiento de ninguno de estos delitos. Ante la presión pública y el desgaste que sufría el gobierno de mi país por mantenernos prisioneros a los humildes campesinos y también a la prefecta de Orellana, el régimen asumió que se había equivocado, se había excedido y para maquillar jurídicamente este atropello la Asamblea Nacional declaró la amnistía. Frente a mi inminente libertad, paralelamente, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y el juez, con una velocidad impresionante, iniciaron 2 juicios penales en mi contra, acusándome del delito de peculado y girando 2 nuevas prisiones. De esta forma, pese a haberse dictado la amnistía, yo continué prisionera. Se violó reiteradamente el debido proceso. Mis peticiones judiciales eran boicoteadas por un juez que a órdenes del Gobierno Nacional se negaba incluso a acatar el pronunciamiento de los jueces de instancia superior que habían ordenado mi libertad. Y posteriormente los mismos fueron retirados de sus cargos. Cuando el juez, en ejercicio de sus funciones, ordenó que se entregue las boletas de excarcelación, el ministro fiscal general subrogante dispuso por escrito al director de la cárcel para que se abstenga de cumplir con el mandato judicial. Un tribunal de apelación en los 2 casos declaró mi sobreseimiento definitivo por no existir ningún indicio de responsabilidad de ningún delito, ratificando así mi total inocencia. Entonces viví un nuevo viacrucis. El director de la cárcel exigía ilegalmente otros documentos adicionales para ejecutar las órdenes de mi libertad, en tanto que funcionarios del gobierno presionaban a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía para que forjen nuevos juicios en mi contra. Afortunadamente no lo consiguieron. Permanecí prisionera injusta y ilegalmente por aproximadamente 11 meses. En ese lapso me despojaron de mi cargo de prefecta de la provincia de Orellana. En la cárcel fui sometida a permanentes maltratos físicos y psicológicos y a realizar trabajos humillantes. Recuerdo aún con dolor cómo inmovilizaban mis manos al ponerme las esposas y tomarme prisionera, cómo sonaban las cadenas, los candados, el crujir de las puertas cerrándose tras de mis espaldas y confinándome a una celda fría. Créanme, nunca asimilé lo que me estaba pasando. Era una pesadilla, sí era una pesadilla. Sufrí un stop en mi vida. Recuerdo a mi hija cuando me decía: mami, qué difícil es luchar contra el presidente de la República. A veces me abandonan las fuerzas, siento que no puedo más. Abrázame, dame fuerzas, porque allá afuera no hay quien me las dé. Yo abrazaba muy fuerte a mi hija y le decía, a veces sentía que en ese abrazo me iba con ella y a la vez le decía, tengamos fe, que solo Dios me puede sacar de la cárcel. La cárcel para mí significa la puerta de entrada al infierno, no solo porque allí existe dolor, sufrimiento, angustia y miseria, sino por lo absurdo e injusto que resulta que alguien tenga que vivir esa pesadilla solo por el hecho de discrepar con el gobierno de turno o pensar diferente. Es así que el 23 de septiembre del 2008,
Un dramático operativo de amigos, familiares y prensa nacional evitó que el director de la cárcel que se fugaba del lugar evada nuevamente el cumplimiento de las órdenes de mi libertad. Ese día recuperé mi libertad gracias a gente buena como ustedes. Fui libre. Actualmente varias autoridades se niegan a calificar la denuncia que he presentado en contra del Estado por la violación a mis derechos humanos y constitucionales. Lo único que pretendo con esta denuncia es que se establezca un precedente frente a estos atropellos para que nunca más se repitan. Incluso varias personas me sugerían que no acuda a este foro por temor a represalias del régimen, ya que es probable que a mi regreso por este testimonio la persecución política en mi contra se intensifique. Soy un testimonio de vida. Aprendí a perdonar, a orar, a leer la Biblia de rodillas todos los días. Ahora sé que Dios existe y los milagros también, porque me permitieron demostrar mi inocencia a mi pueblo, a mi país y al mundo. Esta terrible y dolorosa experiencia me animo a compartirla con todos ustedes para solicitarles más esfuerzos solidarios con los presos de conciencia de las diferentes cárceles del mundo, para que los últimos tiranos sepan que pueden apresar nuestros cuerpos, pero jamás nuestros pensamientos. Quiero expresar mi inmensa gratitud, en primer lugar a Dios, luego a Mr. Thor, Alex Boy, Armando Valladares y a todo el equipo de la Human Rights por visitarme en la cárcel y por luchar firmemente por mi libertad en el Ecuador. También quiero agradecer a las organizaciones de derechos humanos internacional que se solidarizaron con mi caso. También quiero agradecer a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo que se encuentra hoy conmigo, para pedirles que luchemos juntos por el respeto, la dignidad, la justicia y la libertad del mundo. Y quiero decirles que solo por 4 cosas yo daría mi vida: Dios, mis ideales, mis seres queridos y la libertad de mi pueblo. Muchas gracias.